valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernández. Bueno, dicen que al que no quiere caldo le dan 2 tazas. Entonces, como no queríamos limitaciones en la movilidad, como estábamos tan explicablemente inconformes con la parálisis que se vive en muchos lugares del país, hacemos una manifestación en toda la nación que consiste en bloqueos. Lo que esto cuesta, doctor Cámara, estamos ya con un abril que termina y ya se va sabiendo cuáles son los resultados de todo este problema. ¿Cuál es la visión que usted tiene y la visión de una reforma tributaria que se hace para mejorar estas condiciones extremas en que se encuentra la economía colombiana? Pues, doctor Fernando, abril va a cerrar definitivamente con un comportamiento económico mucho más débil de esa incipiente y tal vez soñada recuperación que mostró marzo. Definitivamente los cierres que se han tenido que hacer por cuenta de la situación del COVID, la dificultad de ciertos sectores, específicamente de comercio, de poder avanzar, el impacto que tiene esto en la confianza de las personas, el impacto que genera en la capacidad de recuperar el empleo, la incertidumbre que ahora se une pues a qué va a pasar con el país en términos del proceso que surta esta reforma tributaria, unido pues a lo que genera esto en términos de amenazas futuras para la democracia, en términos de discursos populistas que se pudieran apoderar de la política del 2022 hacia adelante. Todo eso enrarece el panorama, doctor Fernández, pues naturalmente hace que la recuperación esperada para Colombia pues entre en un momento de incertidumbre y sobre todo de mucha duda de si vamos a poder ojalá crecer al 6% o al 5,5% que nos imaginamos que volvemos a insistir, no es suficiente para recuperar la caída de la pandemia que fue el 6,8% en el año 2020. La reforma tributaria, doctor Fernando, pues tal parece que no hay consenso, creo que políticamente el tema está decidido que no hay apoyo, de una manera bastante radical el gobierno insiste en avanzar, lo que pues, podría exacerbar un poco el temor que hay en los mercados, que se manifestó en la subida del dólar del día de ayer, sobre el tránsito que esto tenga, pero naturalmente creeríamos que la mejor vía en un momento en el cual la economía no aguanta una reforma tributaria sería pensar en una fórmula transitoria, de tal manera que se pueda recuperar o tener algún tema de impacto positivo en los ingresos hasta que la economía vuelva a tomar su senda de crecimiento, tal vez en el año 22, en el año 23, y ahí sí pensar en la reforma estructural, doctor Fernando, que el país la necesita porque fiscalmente la situación es muy compleja. Pero esto hay que acompañarlo de un discurso coherente en materia de manejo de la deuda, en materia de alargar los plazos, en materia de gestionar las tasas de interés, en materia de manejar el gasto público. Definitivamente ahí no hay un mensaje contundente y esto pues es definitivo para que ojalá la confianza pueda aflorar nuevamente. Bueno, doctor Cámara, hemos tenido noticia de los aumentos sin consideración de algunos costos agrícolas. Ahora nuestro reportero en Neiva nos estaba diciendo que el problema es descomunal y que ciertos fertilizantes cafeteros han pasado de 80 a 150 mil pesos. Y nos hablaba el director de FENAVI y nos decía que el aumento en los concentrados es del 25%. Doctor Cámara, ¿estamos muy lejos de un proceso inflacionario, de lo que esto sería apenas el testigo primero? Pues, doctor Fernando, yo creo que la economía colombiana tiene tanta brecha entre su producto observado y el producto potencial que las presiones de oferta creo que pueden tener alguna implicación puntual sobre la cesta o la canasta de bienes que mide el Departamento Nacional de Estadística, pero no estaríamos ante la aparición de una presión de demanda que sería la que debería generar la reacción de las autoridades. Por el contrario, está tan débil la recuperación de la economía y tan incierta, atendiendo pues las circunstancias de la pandemia,
que pues difícilmente uno puede pensar que estos brotes puedan traducirse en incrementos persistentes en el nivel de precios. Lo que sí es claro es que Colombia va a empezar a migrar hacia una inflación más cercana al nivel medio del rango que fija el Banco de la República entre el 2 y el 4% este año. Y esto vendrá porque todos tenemos la ilusión de que definitivamente eso que vimos en marzo vuelva a aparecer rápidamente en la medida que podamos controlar el problema del COVID-19 y de alguna forma apaciguar ciertas incertidumbres que han surgido sobre los consumidores y el mercado recientemente. Pero yo pienso que si bien podría tener alguna implicación sobre ciertos productos, todavía está lejos de generar un choque persistente, que es lo que en últimas en precios se denomina inflación. Doctor Cámaro, entonces estas cifras que le estoy dando a usted son puramente caóticas dentro de un sistema que se mantiene en los rangos límites, o aquí podríamos tenerle, insisto, un proceso inflacionario enorme. Toca revisarlo, doctor Fernando, porque ese mismo proceso también se está dando por cuenta del incremento de las materias primas a nivel mundial en otras industrias y en otros insumos. Por ejemplo, en la construcción también hemos visto incrementos importantes en los precios del hierro, en los precios del vidrio, que todos suponemos son choques de oferta puntuales, transitorios, que están de la mano pues de incrementos en las materias primas, de rupturas en las cadenas de suministro, que como le digo pueden impactar transitoriamente ciertos bienes de la canasta que mide el DANI, pero que no necesariamente se van a traducir en fenómenos persistentes de alzas de precios, que es lo que se denomina inflación. Y la razón es muy sencilla. Colombia tiene un nivel de producto observado muy lejos del producto potencial, pero todavía estamos lejos de tener una capacidad de demanda que persistentemente pueda generar una presión en los precios de manera sostenida. Vamos a poder ver algunas implicaciones puntuales en ciertos productos. Creo yo que esos son choques transitorios de oferta, como dicen los economistas, pero todavía no un fenómeno persistente inflacionario. Que no desconoce, doctor Fernando, que la inflación ya se va a alejar de ese nivel mínimo que vimos en el 2020 por cuenta de la depresión, del 1,7 más o menos, a llegar a un nivel que puede estar en consenso más alrededor de 2,8 o 3% al final de este año. Bueno, doctor Cámaro, queda por preguntar qué costo va a tener para la economía colombiana esta porque ya se la llama así, la hipercrisis o el hipercontagio, ¿no? Que ese cálculo no se ha hecho bien. Doctor Cámaro. Sí, doctor Fernando, pues el costo claramente va a ser que, claro, estamos viendo el retraso pues en la recuperación. Todavía no hay cambios y me uno a esas voces que muestren que pues tengamos que revisar esa ilusión o esa perspectiva de crecer entre un 5,5 o un 6% este año. Y la razón es muy sencilla. Cuando la economía se enciende, doctor Fernando, lo vimos en diciembre del año pasado y lo vimos en el mes de marzo, pues hay un efecto rebote que puede ser muy importante. Aquí lo difícil es que el país está enfrentando no solamente la pandemia, sino está empezando a enfrentar paros, está empezando a enfrentar inconformidades políticas, está empezando a enfrentar el tema de la tributaria, y todo esto, doctor Fernando, enrarece el panorama y naturalmente tiene implicaciones sobre las expectativas y los niveles de confianza, tanto de empresarios como de consumidores, que naturalmente pues a la postre darán o tendrán un impacto negativo sobre la capacidad de gasto y la capacidad de avance de la economía. Y se nos olvida una variable económica que a usted y a mí nos enseñaron cuántas veces en la universidad y hemos aprendido tantas veces en los libros de economía, la inversión. ¿Puede haber inversión en estas circunstancias en este momento? Pues muy difícil por varias razones, porque si bien es cierto que las calificadoras de riesgo no son el motor más importante y estos se han presentado pues como un demonio y un fantasma muy grande que se cierne sobre nosotros, pues nadie desconoce que el problema fiscal no es un problema únicamente de Colombia. Luego, en términos relativos todos tenemos el mismo problema de sobreendeudamiento y de capacidad de manejar una deuda que tuvo que crecer para defenderse del COVID. Esto obviamente implica reformas tributarias y puede implicar algunos mensajes donde la gente tenga alguna prevención por invertir o aumentar su exposición de inversión en países como Colombia, que tiene estos temas por resolver. Más aún cuando se acerca un proceso electoral en el cual pues la izquierda repunta en las encuestas y esto genera mucha incertidumbre de cuál va a ser el futuro de un país como Colombia bajo un gobierno de esta naturaleza. Y hay una ley que a nivel interno, doctor Fernando, pues en la medida que no haya posibilidades de crecimiento, así las tasas de interés estén muy bajas, pues la necesidad, la posibilidad o el incentivo de abrir nuevos negocios cuando se amenaza con impuestos al patrimonio, con nuevos gravámenes, etcétera, pues de alguna manera también frena cualquier propósito o cualquier iniciativa de inversión. Esto
son factores que claramente no juegan a favor de que la economía tenga ese dinamizador y naturalmente que podamos tener un mejor comportamiento. Ojalá podamos resolver todos esos factores porque creo que caímos tan bajo en el año 2020 que el rebote del 2021 podría ser muy interesante si logramos superar esos fenómenos. Si logramos superar estos fenómenos, un condicionamiento claro y un condicionamiento más que explicable. Y la falta de inversión, no se le olvide la parálisis de mañana, porque solamente con inversión hay desarrollo económico. Entonces quite la inversión y lo que vamos a tener es una nueva crisis económica. Esperamos que no, esperamos que todo esto se resuelva, esperamos que esto sea transitorio y que se haga lo que proponía el presidente Álvaro Uribe, un gran acuerdo nacional. Todos tenemos que estar de acuerdo. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, muy amable. Queridos amigos, eran indicadores económicos y una lección de economía que nos daban desde el doctor Álvaro Cámara y que les entregábamos a ustedes gracias a Colsubsidio.